Muy buenos días a todos, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, gozosos, alabando, adorando a nuestro Dios en esta preciosa mañana. Les voy a pedir, por favor, que me acompañen a hacer una oración para poder este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por tu amor, misericordia, pero sobre todo por tu gracia. Esa gracia que nos mantiene unidos, nos mantiene juntos como iglesia, adorándote y alabando. Ponemos delante de ti este estudio, esto que vamos a presentar el día de hoy. Señor, para que tú seas glorificado en todo lo que digamos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, había una vez un hombre que amaba el mar. Era tosco, voluntarioso, apasionado y expresivo. No hacía nada a medias. Cuando iba a pescar, pues era decidido y a veces intolerable. Pero en cuanto a la amistad, era fiel. Era fiel, era leal, hasta la médula, ciegamente valiente y confiado con exceso, lo cual hacía que se excediera en su compromiso con frecuencia. Pero ahí permanecía solo si era necesario, haciendo promesas con su boca que su cuerpo luego pues no podía cumplir. Quizá ya se percataron de que el nombre del hombre es Pedro. Pedro, no simplemente uno de los 12, sino el vocero de los 12, les gustara o no. Una vez que decidió seguir a Cristo, no hubo regreso. A medida que pasó el tiempo, se consagró más al Maestro. Era un discípulo dedicado y persistente, cuya lealtad pues no conocía límites. Sin embargo, el leal, fuerte y valiente Pedro le falló a su Señor. Sincera y deliberadamente negó ser parte de los 12. No una o dos, sino 3 veces. Una tras otra traicionó a aquel que lo amó tanto que se lo advirtió. Ustedes conocen bien la historia. ¿Qué culpa llevaba este hombre? Cuán avergonzado se sentía. Emocionalmente aferrado a la desesperanza, bajó hasta lo último. El efecto de Pedro fue devastador. Cada vez que cerraba sus ojos podía ver el rostro de Jesús mirándolo como si le preguntara: Pedro, ¿cómo pudiste? ¿Por qué lo hiciste? Esa mirada, esas palabras le persiguieron por varios días. La crucifixión y subsecuente muerte del Salvador debió ser como un clavo en el corazón de Pedro. Pensó que esperanza, lo que necesitaba, se había marchado para siempre. Hasta que ese glorioso día de la resurrección, la primera mañana de Pascua, cuando leemos no solo acerca de la milagrosa resurrección corporal de entre los muertos, sino también esas maravillosas palabras de gracia: y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros. Ahí lo dijo Jesús en Marcos 16:7. Y a Pedro. Estas palabras le brindaron vida al viejo pescador. Y es este mismo Pedro que un día le falló a su Señor y que después fue restaurado por el mismo Dios. Es el que ahora, inspirado por el Espíritu Santo, nos trae este mensaje de esperanza más allá de la culpa. De tal manera que lo que vamos a ver en esta mañana, primeramente vamos a ver
la apreciación de Dios respecto a nosotros. Es decir, cómo nos ve el Señor. La apreciación de Dios respecto a nosotros, esto como una introducción a lo que tiene que decirnos Pedro. Después vamos a ver 6 imágenes de lo que somos en Cristo. Y finalmente, Pedro nos hace una advertencia. Nuestras vidas están vigiladas. Comencemos viendo la apreciación de Dios respecto a nosotros. La Biblia está llena de recordatorios acerca de cuánto se ocupa Dios de nosotros, sus planes para nuestro bienestar y cómo debería ser nuestra relación con Él. Tomemos, por ejemplo, las conocidas palabras del salmista, quien le escribe a Dios con deleite ilimitado. Vamos a leer solamente algunas porciones de este salmo. Vamos a leer del 1 al 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este Salmo 103, que dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Después en el versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Qué lista maravillosa, hermanos, qué lista maravillosa, qué alivio. Nuestro Señor entiende nuestros límites, se percata de nuestras luchas, conoce cuánta presión podemos aguantar, sabe qué medida de gracia, misericordia y fortaleza necesitamos, sabe cómo somos hechos. Francamente, sus expectativas no son tan irreales como las nuestras. Cuando no alcanzamos lo que nos proponemos, nos sentimos como si Él fuera a echarnos un camión de juicio encima, pero eso no sucede. Eso no sucederá, hermanos. Entonces, ¿por qué nos atemorizamos? ¿Por qué? ¿Por qué nos olvidamos de que Él conoce nuestra condición y que se acuerda de que somos polvo? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿Qué desea para nosotros esta tarde, esta mañana, mañana por la mañana o la semana próxima? Bueno, sus planes para nosotros están claramente establecidos. Originalmente se los escribió a Israel, pero también a nosotros. Vayamos allí a Jeremías 29, 11 y 12, donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. ¿Acaso eso no es maravilloso, hermanos? Hijo e hija mía, tengo planes para ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es el plan de Dios, es el plan de Dios que su pueblo jamás pierda la esperanza. Cada nuevo amanecer es como si sonriera desde el cielo diciendo: ten esperanza una vez más, ten esperanza otra vez. Luego de la caída de Jerusalén, el profeta Jeremías recordó los planes esperanzados de Dios. Ahí en Lamentaciones 3, del 21 al 26.
que leemos como sigue. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermano, tal vez ahora mismo tú estás esperando algo de parte del Señor. Es más, la mayoría de ustedes están en algún tipo de patrón de espera. Ciertamente yo lo estoy. Confían en Dios cuando tienen algo en el horizonte. Yo también lo hago. Y su esperanza no está mal ubicada. Dios es bueno con los que esperan en Él. Es bueno con los que le buscan. No tenemos nada que temer, absolutamente nada. Y ciertamente no tenemos razón para vivir cada día aplastados por la culpabilidad y la vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios nos ha redimido simplemente. Dios nos ha redimido, nos ha dado una herencia y nos ha perdonado. El resumen más breve de la evaluación de Dios respecto a nuestra relación como hijos suyos, podemos encontrarlos ahí en Romanos 8, 31 y 32, pasaje que nos anima y renueva nuestra esperanza. Y dice Pablo ahí, ¿qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios, contrario a la opinión popular, no se sienta allí en el cielo desaprobando con sus quijadas apretadas, sus brazos cruzados y con su ceño fruncido. Él no se molesta con sus hijos por todos los momentos en que tropezamos. Es un padre amante y somos preciosos a su vista, el deleite de su corazón. Después de todo, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12. Piensen en eso. Nos incluyó en su herencia. Recuerde eso la próxima vez que pienses que Dios está enojado contigo. Tú tienes razón para agradecer. No tienes que calificar para su reino. Su gracia te ha rescatado. Dios te ha calificado al realizar una gran liberación en tu vida. Dice Colosenses 1:13 y 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos ha transferido literalmente del dominio de las tinieblas del enemigo de nuestras almas a la luz del reino de su Hijo. Dios considera que estamos ahí con Él, rodeados de amor, recibiendo el mismo tratamiento que le da nada menos que a su Hijo. Y esto es maravilloso, hermanos, lo cual nos debe impulsar a agradecerle por su gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Algunas veces es animador ir a las Escrituras y hallar todas las promesas que nos dicen qué piensa Dios acerca de nosotros, especialmente en un mundo en donde las personas siempre nos dicen todas las cosas que tienen contra nosotros y todas las cosas que están mal en nuestras vidas. Pero Dios no solo está por nosotros, según Romanos 8. Él siempre nos da dones. Y esto lo confirma Santiago cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ni sombra de variación. Él no cambia, hermanos.
Literalmente esa última frase, ni sombra de variación, significa ni sombra de cambiar. En otras palabras, no hay alteración ni modificación en sus dádivas, independientemente de cuánta frecuencia nos apartemos. Ninguna sombra de variación de parte nuestra hace que Dios cambie su temperamento y retenga sus dones para nosotros. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Dios es por nosotros. Recuerden eso. Dios es por nosotros. Repítanse esas palabras. Recuerda eso mañana por la mañana, cuando sientas que Él no está. Recuerda eso cuando fracases. Recuerda eso cuando hayas pecado y la culpa te derribe. Dios está de tu parte. Hazlo personal. Y di entonces, Dios está de mi parte. En la carta de Pedro vemos un destello de cuánto se deleita a Dios con nosotros a medida que el apóstol pinta 6 hermosas imágenes verbales de nosotros, vívidos retratos escritos de los hijos de Dios. Vayamos allí a 1 Pedro 2, 4 al 8. 1 Pedro 2, 4 al 8. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Noten aquí, hermanos, cómo es que en este pasaje el apóstol Pedro pinta 6 imágenes de lo que somos en Cristo. 6 imágenes de lo que somos en Cristo, vívidos retratos escritos de los hijos de Dios. En primer lugar, somos piedras vivas en una casa espiritual. La metáfora entretejida a través de este pasaje es la de un edificio en el que Cristo es la piedra angular y nosotros sus hijos somos las piedras vivas que forman el edificio. El apóstol Pablo usa esta misma imagen ahí en Efesios 2, 19 al 22, que dice así, dice ahí Pablo, Efesios 2, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, cada vez que alguien confía en Cristo como Salvador, otra piedra sale de la cantera del pecado y es ajustada en la casa espiritual que Él construye mediante la obra del Espíritu Santo. Y el meticuloso supervisor de la construcción es nada menos que Cristo, que es el contratista de este edificio eterno. Somos sus piedras vivas, edificados como casa espiritual. Véanlo de esta manera. Hay un gran proyecto de construcción a través del tiempo, mientras que Jesucristo construye su familia. Se llama eclesia, iglesia.
los que son apartados de la masa de la humanidad para convertirse en una parte especial de la familia eterna de Dios. Y tú como cristiano, seguidor de Cristo, has sido seleccionado, elegido y llamado para ser uno de ellos. Jesucristo te ha sacado de la cantera de tu pecado y ahora te está cincelando, moldeándote y definitivamente colocándote en tu lugar. Tú, querido hermano, eres parte del proyecto de construcción. ¿No te parece eso maravillosamente esperanzador? Toda clase de profeta de mal agüero se preguntan en cuanto a la condición del edificio de Dios. Lo perciben como sociedad condenada, gastada, descuidada y destituida, en vez de un edificio magnífico que está siendo construido según los planes. La verdad es que Dios es el maestro arquitecto y cada piedra está siendo colocada exactamente en el lugar para el cual fue diseñada. El proyecto está al día. Jamás olvides que aún en esos días negros somos piedras vivas. Somos piedras vivas en una casa espiritual. Pero hay más, hermanos. Somos sacerdotes en el mismo templo. Somos sacerdotes en el mismo templo. Pedro se refiere a nosotros como sacerdocio santo y sacerdocio real. Es cierto que no todos somos predicadores o evangelistas o maestros dotados, pero todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes, pertenecemos a una orden real que ha sido apartada para Dios. La función del sacerdote implica más de lo que se percibe a primera vista, porque los sacerdotes tienen responsabilidades específicas, delineadas en la Escritura. Ofrecen oraciones, traen sacrificios espirituales, interceden ante Dios a favor de otros. Es importante saber que eres un Moisés de los últimos días, que vive en la presencia del Señor. Como resultado, tu rostro resplandece con la presencia de Jesús. Esta es otra manera de decir que eres sacerdote de Dios. El pueblo de Dios es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, como dice ahí Pedro en el versículo 9. Esta es una imagen o forma dada por Dios, también es una imagen que vemos en Jesús, quien es el gran sumo sacerdote. Y porque Jesús es el sumo sacerdote, nosotros también somos sacerdotes al imitarlo. Puesto que esto es lo que somos, entonces debemos conocer algo de nuestra historia. Los sacerdotes eran llamados por Dios para representarlo en maneras singulares cuando servían delante del tabernáculo de Dios, y esto es en su presencia. El problema fue que como Adán y Eva, los sacerdotes estaban espiritualmente desnudos y avergonzados delante de Dios. Ellos necesitaban que Dios los cubriera para poder ministrar en su presencia. Por tanto, Dios les hizo vestiduras que eran nada menos que mantos de realeza. Estas vestiduras le daban honra y dignidad al que las llevaba, según dice Éxodo 28:2. Y escuchen esto, hermanos. Las vestiduras sacerdotales tenían un puñado de accesorios maravillosos. Por ejemplo, el efod. El efod era una pieza de ropa hermosa que llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Y esto nos recuerda que no estamos solos delante de Dios, sino que estamos en fraternidad con otros cristianos. El pectoral, otra pieza, también era una pieza artísticamente elaborada que se empleaba para tomar decisiones piadosas. Esto nos recuerda que nuestras decisiones se deben tomar consultando la palabra de Dios.
el toque final y quizá el más importante porque cubría la cabeza era el turbante o mitra. Un turbante por sí mismo no es tan importante, solo nos recuerda nuestra necesidad de estar cubiertos por Dios. Pero el sello que tenía el turbante resumía el significado de toda la vestidura, al igual que nuestras vidas. Pues decía santidad al Señor, santidad al Señor. Esto lo podemos ver ahí en Éxodo 28:36. Entonces los sacerdotes pertenecían a Dios, representaban a Dios, debían ser santos como Dios es santo y vivir para glorificar a Dios. A través de Cristo, estas vestiduras ahora están disponibles para todos nosotros. Son dadas gratuitamente, pero hay una condición: deben llevarse puestas. Deben llevarse puestas, son esenciales para dar gloria a Dios. Si la miran detenidamente, verán que esta cubierta sacerdotal también es el hermoso vestido de bodas que el pueblo de Dios, nosotros, lucirá en la consumación. ¡Qué verdad, hermanos! Pero hay más. Somos una raza elegida. Somos una raza elegida. No lo olviden. Nuestras cabezas podrían tender a hincharse al ser elegidos para estar en el equipo de Dios. Así que nos convendría ver rápidamente la razón por la que Dios eligió a los hebreos para que fueran un pueblo suyo. Y esto nos ayudará a poner en perspectiva todo este asunto de ser elegidos por Dios. Aquí Moisés se dirige a la nación de Israel, preparándolos para entrar a la tierra prometida, y en Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué Dios eligió a Israel? ¿Debido a su fortaleza? No. ¿Debido a su cantidad? ¿Debido a su superioridad mental o moral? No. Los eligió no porque lo merecieran, sino sencillamente debido a ¿qué? A su gracia. A su gracia, una bondad que les mostró por completo, sin mérito de su parte. Simplemente Jehová, dice, Jehová os amó. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿por qué Dios nos eligió? ¿Por qué Dios te eligió a ti, hermano? Por la misma razón. No porque hiciéramos algo que le impresionara. No fue el tamaño de nuestra fe o la sinceridad. No fue la bondad de nuestro corazón o la grandeza de nuestro intelecto. Ciertamente no fue porque lo elegimos nosotros primero. Fue completamente por gracia. Solamente por gracia, la gracia motivada por amor. El Señor nos elige, ¿por qué? Porque decidió elegirnos y punto. Establece su amor sobre nosotros porque la bondad y la gracia de su corazón declara: quiero que seas mío. Eso es maravilloso, hermanos. No solo porque exalta la gracia de Dios, sino porque Dios se lleva toda la gloria. En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. No lo buscamos. Él nos buscó y nos alcanzó. No trabajamos la mitad de nuestras vidas para encontrarlo.
Él entregó su vida para encontrarnos. De tal manera que ser elegido por Dios dice mucho más en cuanto a Él que lo que dice en cuanto a nosotros. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor que da vida por da su vida por las ovejas. Así es de que cuando te sientas abatido por la vergüenza o cediendo ante la culpa, recuerda esto. Tú has sido elegido por el buen pastor. Él quiere que estés en su rebaño. Pero hay más, hermanos. Somos una nación santa. Somos una nación santa. Santo puede ser una palabra que intimide. Aunque esta palabra supone ser sagrada, puede ser aterradora. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Recuerden, anteriormente explicamos que la palabra significa ser apartado. Ustedes y yo somos nación santa. Somos parte de un cuerpo de personas apartadas con un propósito especial. Ser embajadores de Jesucristo, el Rey de la Iglesia. Somos un pueblo apartado para su propósito especial y sobre todo para su gloria. Si parece que estamos fuera de paso con el resto del mundo, es porque marchamos al compás de un tamborero diferente. Cantamos un himno nacional diferente y prometemos lealtad a una bandera diferente. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Ustedes y yo somos parte de la nación santa, pero todavía hay más, hermanos. Somos posesión propia de Dios. Somos posesión propia de Dios. Las posesiones de los poderosos, los adinerados o los famosos, pese a lo comunes que sean, pueden llegar a ser valiosas, hasta inapreciables, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros también formamos parte de las cosas de gran valor. Piensen en algo que le pertenezca a Dios. Qué increíble valor nos otorga eso, ¿no? Qué dignidad inexplicable, ¿no lo creen? Le pertenecemos. Somos pueblo adquirido por Dios. Me encanta esa expresión, hermanos. Pueblo adquirido por Dios. El precio pagado por nosotros fue increíblemente alto. La sangre de Jesucristo. Y ahora le pertenecemos. Hemos sido comprados con un precio. Eso basta para hacer que alguien sonría, pero hay más. Hay más todavía. Somos un pueblo que ha recibido misericordia. ¿Acaso has vivido por tanto tiempo en la familia de Dios que tu memoria se ha oscurecido? ¿Se te ha olvidado cómo eras antes de eso? Pedro nos recuerda ahí en el versículo 10, que nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Como resultado de la misericordia de Dios, hemos llegado a ser un pueblo que Dios cuida de manera exclusiva y singular. El hecho de que seamos receptores de su misericordia afecta enormemente la manera en que respondemos a los momentos difíciles. Dios nos cuida con mucho interés. ¿Por qué? Debido a su inmensa misericordia, demostrada literalmente a pesar de que no la merecemos. ¿Qué noticias más alentadoras? Nos liberan de nuestra culpa, ¿no es verdad? De los 12 discípulos, ninguno pudo haber sido más agradecido que Pedro. O si él lo hubiera permitido, ninguno pudo sentirse más culpable que él. Llamado a servirle a su Salvador, de corazón fuerte, determinado, celoso, el hombre había conocido las alturas del éxtasis, pero también conoció la dolorosa agonía de la derrota. Pese a haber sido advertido por el maestro,
Pedro anunció ante sus compañeros: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, dice ahí en Mateo 26:33. Y luego en Lucas 22:33 vemos que dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Sin embargo, unas pocas horas después, negó siquiera conocer a Jesús. 3 veces lo negó. Qué amargas lágrimas lloró cuando el peso de sus negaciones aplastó su espíritu. Pero nuestro Señor rehusó dejarlo allí, revolcándose allí en la depresión y el desánimo desesperado. Encontró a este hombre quebrantado, ¿y qué hizo? Lo perdonó y lo usó poderosamente como líder en la iglesia primitiva. ¡Qué gracia, qué misericordia! Charles Wesley, reformador británico que escribió cerca de 6,000 himnos, captura de forma hermosa la teología de esa misericordia en la segunda estrofa de su magnífico himno titulado "Y así puede ser". Y dice así: abandonó el trono de su Padre en lo alto. Su gracia es tan infinita y libre. Se vació de todo excepto el amor y sangró por la defensa raza de Adán. Su misericordia lo es todo, inmensa y libre, porque, oh Dios mío, me encontró a mí. Fin de la cita. Pero escuchen, enseguida Pedro nos dice que en vista de todo lo que somos como hijos de Dios, en vista de nuestra función como piedras vivientes en un edificio que jamás será destruido, y en vista de que somos todas estas cosas que Él ha descrito: un sacerdocio real, una raza escogida, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, los que han recibido misericordia. Y si eso es lo que somos, debemos vivir de cierta manera. Nuestro comportamiento terrenal debe ser congruente con nuestros beneficios provistos de manera divina. Y es entonces que nos hace una advertencia. Nuestras vidas son vigiladas, hermanos. Y dice allí en los versículos 11 y 12, dice Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Observen ahí como Pedro comienza su resumen práctico con las palabras: amados. Amados, yo os ruego, dice Pedro. Yo os ruego. Esto nos dice que a Él le apasiona esto. Y es por lo que aquí nos hace una advertencia. Para los incrédulos la tierra es un patio de recreo en donde la carne está libre para celebrar y andar salvajemente. Pero para los cristianos, para nosotros como cristianos, hermanos, la tierra es un campo de batalla. Es un campo de batalla, es el lugar en donde combatimos las lujurias que batallan contra el alma. Esta expresión alude a una campaña militar que se libra en medio de una guerra espiritual. Los deseos carnales son personificados como un ejército de rebeldes o guerrilleros que buscan destruir por todos los medios el gozo, la paz y la utilidad del cristiano. Durante el breve periodo de servicio que tenemos nosotros los cristianos aquí en la tierra, no podemos quedarnos estancados ahí en el pecado o en vista de esto incapacitarnos por la culpa para vivir la vida que Dios quiere. Pedro ahí en el versículo 12 nos ofrece 4 sugerencias
Veamos cuáles son. La primera es que vivan una vida limpia, dice Pedro. Vivan una vida limpia, manteniendo, dice, vuestra manera, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. No piensen ni por un momento que a los incrédulos no les importa cómo viven los cristianos. Vivimos nuestra fe ante el mundo vigilante. Por eso es por lo que Pedro nos apremia a abstenernos de las codicias de la carne. ¿Para qué? Para atraer su atención y para probar que lo que creemos realmente da resultado. Ustedes y yo sabemos cuántas personas incrédulas nos están vigilando hoy mismo, determinando la verdad del mensaje del cristianismo estrictamente en base a cómo vivimos, cómo nos comportamos en nuestro trabajo, cómo respondemos a las pruebas de la vida o cómo nos conducimos con nuestras familias. Los incrédulos están sobre nosotros, la mirada de los incrédulos está sobre nosotros. Entonces vivir una vida limpia no es solamente una opción para considerar. Es lo menos que podemos hacer para demostrar nuestra gratitud por la liberación de nuestras almas de parte de Dios. Una segunda sugerencia que nos hace Pedro, dice, no den lugar a la difamación. No den lugar a la difamación, dice ahí la segunda parte del versículo 12, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hermanos, es casi inevitable que seamos criticados. Cuando Pedro escribió esta carta, los cristianos estaban siendo calumniados como irreligiosos porque no adoraban a los dioses paganos. Los consideraban como aguafiestas y ascetas por abstenerse de vicios populares, como desleales al gobierno por afirmar su lealtad a un rey celestial. Y esto se parece mucho a las críticas que recibimos hoy en día de nuestros familiares y amigos inconversos, ¿no es verdad? Estas críticas no se pueden evitar. Pero en ninguna circunstancia los cristianos deberíamos dar al mundo una razón válida para tales difamaciones. Todas las calumnias deberían ser refutadas mediante el ejercicio ininterrumpido de buenas obras. La defensa más convincente es la integridad silenciosa de nuestro carácter. No cuánto gritamos negando las acusaciones. Y de aquí se desprende la tercera sugerencia que nos hace Pedro. Hagan buenas obras entre los incrédulos. Hagan buenas obras entre los incrédulos. Es fácil para nosotros como cristianos tener una visión tan estrecha que limitemos todas nuestras buenas obras a la familia de Dios. Pero, por ejemplo, ¿qué hace que el relato del buen samaritano nos llame tanto la atención? Si recuerdan, en esa historia observamos que las obras misericordiosas se realizaron a favor ¿de quién? De un extraño. Así es precisamente como nos ganamos el derecho a ser escuchados, haciendo buenas obras entre los incrédulos. No por una ingeniosa campaña publicitaria, sino mediante nuestras acciones abnegadas y compasivas. Noten que Pedro dice, al considerar vuestras buenas obras, no son buenas palabras, son buenas obras. Quienes no son cristianos vigilan nuestras vidas. Cuando nuestras buenas obras no admiten discusión, entonces el incrédulo dice, ahí hay algo. Ahí debe de haber algo y se ponen a investigar y entonces es muy probable que en ese momento la persona escuchará lo que tengamos que decirle. Pero hay una cuarta sugerencia que Pedro nos hace para vivir la vida que Dios quiere. Ya vimos en primer lugar, vivan una vida limpia. En número 2, no den lugar a la difamación. 3, hagan buenas obras entre los incrédulos. Y el cuarto es, jamás olviden, nos están vigilando.
El mundo está vigilándonos para ver si lo que decimos es cierto en nuestras vidas. La vida hermosa tiene como objetivo levantar los pensamientos de Dios al homenaje al glorioso Dios. Cuando contemplan lo divino realizado en lo humano, también ellos serán atraídos a la comunión celestial. Han de ser atraídos no por la elocuencia de nuestras palabras, sino por la irradiación de nuestra buena conducta. Me pregunto y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántas personas nos están viendo y diciéndose, oigo lo que dice, ahora voy a ver cómo vive? Veré si lo que dice es lo que hace. Así es de que tengamos cuidado, hermanos. Estamos siendo vigilados por el mundo. En conclusión, no olvidemos las buenas nuevas. Hay esperanza más allá de la culpa. Recordemos esa oración tan frecuentemente repetida ahí en Romanos 8. Dios está por nosotros. En amor devoto nos eligió. En gran gracia se inclinó para aceptarnos en su familia. En inmensa misericordia todavía nos encuentra vagando, nos perdona nuestros tontos caminos y así como hizo con Pedro, nos libera para servirle, aunque no lo merezcamos. Así que fuera la culpa, fuera con la culpa y vivamos como lo que somos, hermanos, piedras vivas. Y como dijo un amigo, si esto no enciende tu fuego, tienes madera mojada. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre, nosotros somos nuestro peor enemigo. Nos enfrascamos en nuestros fracasos en vez de tus rescates, en nuestras equivocaciones, en lugar de tu compromiso de corregirnos, en nuestros débiles esfuerzos, en vez de tus poderosos planes para nuestro bien. Perdónanos, Señor, perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos para que volvamos a prestarte atención. Recuérdanos nuestra posición en Cristo. Refréscanos con recuerdos frecuentes. Dios está por nosotros. Renueva nuestros espíritus con el reconocimiento de que somos posesión tuya. Y entonces, animándonos con esos pensamientos llenos de gozo, destruye la culpa dentro de nosotros para que podamos disfrutar como nunca de tu perdón y de tu abrazo definitivo. Pues oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.